Génesis capítulo 16. Estamos marchando ahí en Génesis capítulo 16. Y yo creo que el libro de Génesis nos ha enseñado mucho acerca, como lo mencioné la última vez que me tocó predicar. El libro de Génesis nos presenta tal cual en carne y hueso los personajes de este libro, los patriarcas. Y uno de ellos es Abraham. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, pues tuvo que pasar por experiencias dolorosas, aciertos, desaciertos. Tuvo que pasar por sinfines de experiencias para poder llegar a ser lo que él fue. A donde quiero llegar es que el padre de la fe no siempre fue el padre de la fe. Tuvo un proceso para convertirse en el padre de la fe. Tuvo un proceso para convertirse en un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios de tal manera que iba a sacrificar a su propio hijo. Eso no sucede de la noche a la mañana. Dios trabaja con la vida de todos nosotros. Así que, pues, este es un capítulo más acerca de Abraham. Vamos a leerlo, capítulo 16. Le he titulado como título, le he puesto este capítulo 16, tomando atajos dolorosos y peligrosos. Tomando atajos dolorosos y peligrosos. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó su sierva, Agar la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente del camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no podrá contar por su multitud, no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concedido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está en Cades Berea. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael.
Solamente hay tres cosas que quiero tocar de esta narrativa del capítulo 16. Hoy celebramos Santa Cena, así que mi intención es ser breve. Y solamente veremos tres cosas en esta narración. Lo primero que veremos es, Sarai propone que Abraham tenga un hijo con Agar, eso está en el versículo 1 al 5. El punto 2 es, Agar huye de Sarai y Abraham, eso está de los versículos 16 al 9. Y por último, la intervención y bendición del Señor o del ángel del Señor del 10 al 16. Entonces, han pasado 10 años. Han pasado 10 años desde que Abraham ha estado habitando en la tierra de Canaán. Y durante todos estos 10 años, él ha tenido experiencias de fe delante de Dios. Él ha tenido algunas lecciones espirituales muy valiosas sobre la fe. Hemos visto que Abraham, cuando Dios lo manda a esa tierra que es Canaán, a habitar en ese lugar, él duda de Dios en un momento de hambruna y se va a Egipto para poder encontrar socorro y ayuda para él, su familia. Y vemos también que allí pues cometió el error de mentir acerca de Sarai, su mujer. Entonces, él ha tenido experiencias aleccionadoras espirituales acerca de la fe. Han pasado ya 10 años y él ha aprendido estas cosas, sus altibajos, ha aprendido a tener fe en el Señor. Sin embargo, ellos, tanto Abraham como Sarai, empiezan a acumular años. Ellos tenían 75 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Sarai? ¿Cuántos? Y Abraham. Estaban acumulando más años y el embarazo no llegaba. El embarazo no llegaba y están acumulando años. Sarai dice que tiene 75 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta narración? Dice que Sarai empezó a desesperarse. Sarai empezó a desesperarse, a ser impaciente, y como no llegaba la promesa, el hijo de la promesa, trató que esta promesa divina fuese alcanzada por medio de recursos humanos o estrategias humanas. Y Sarai tomó la iniciativa de decirle a Abraham que se llegue a su sierva para que por medio de ella pudieran, ¿verdad?, tener el hijo que tanto Dios les ha prometido. Entonces Sarai, su plan era usar a su sierva Agar, dársela a Abraham. ¿Dónde encontró Sarai a Agar? Se dice que cuando ellos estuvieron en Egipto, en el tiempo de hambruna, ella la tomó como su sierva. Ella la tomó como su sierva y cuando salieron de ahí despedidos por parte del faraón, fue su sierva en el campamento junto con Abraham. Y vemos que esta mujer empieza de alguna manera a meter en problemas a Abraham, a una mujer que pertenece a Egipto, sale de Egipto, ellos la adoptan como una sierva, pero empieza a haber altercados con ella. Abraham tiene 85 años, como ustedes bien han dicho, y pues poco a poco está perdiendo la habilidad de poder procrear hijos. Tenemos entendido que Sarai es estéril, ella no puede tener hijos, pero Abraham sí podía tener. Sarai no, porque era estéril, pero Abraham todavía tenía la habilidad para procrear hijos. Entonces, ¿ella qué es lo que hace? Bueno, ella de alguna manera toma este recurso de darle a su concubina a Abraham. Y lo que ellos hicieron, pues, era parte de alguna manera de una práctica que se hacía en esa época. Es decir, que cuando una mujer estaba casada con un hombre, podía tomar una concubina, usar su vientre para poder tener hijos, y esos hijos de manera legal podían ser los hijos legítimos, no de la sierva, sino de la mujer auténtica o la esposa legítima. Entonces, eso es lo que ocurre con ellos. Eso es lo que ocurre
con ellos. Usan esta estrategia. Sarai es la que empieza a desesperarse, a impacientarse y usa esta estrategia. Pero yo quiero que no está en el relato, pero que tú empieces a pensar cómo es que Sarai empezó a razonar. Una vez que estaban acumulando más años, ella empieza a razonar. Y yo me imagino que ella empieza a decir, yo no puedo tener hijos, soy estéril, pero Abraham sí puede tener hijos. Abraham sí puede tener hijos. Y me imagino que ella también ha de haber pensado, bueno, Dios nos dio la promesa de que vas a tener un hijo, pero Dios tampoco nos dio específicamente el nombre de la mujer que iba a engendrar ese hijo, es decir, que puede ser cualquier otra mujer. Entonces, pues tomemos a Agar, tómala, y puede venir el hijo por medio de Agar, su sierva. Y ella pensaba quizás esto, ¿no? El tiempo está transcurriendo, ha pasado ya 10 años, ella está diciendo, quizás esperar la promesa de Dios no sea sabio, vamos a actuar nosotros, vamos a echarle la mano a Dios. Eso fue lo que hicieron ellos. Pero yo quiero que tú reflexiones en lo siguiente. Nosotros tenemos el beneficio de estudiar las Escrituras y conocer el relato del capítulo 16. Lo conocemos por las Escrituras de cómo se desarrolló. Pero no podemos apreciar el dilema directamente que tuvo Abraham en esa situación. Y antes que nosotros digamos en nuestras mentes, Abraham debió haber hecho esto. Antes de que nosotros acusemos a Abraham y digamos que él debió haber hecho esto para cumplir la promesa de Dios, no debió haber usado estrategias humanas, recursos humanos. Antes de que digamos eso, yo quiero que tú pienses, hermano. Yo quiero que tú pienses en algunos líos que quizás nosotros hemos armado. Porque hemos permitido que nuestras emociones nos gobiernen. Hemos permitido que nuestras emociones, nuestros pensamientos nos gobiernen y tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿En alguna ocasión has hecho algo parecido? La Biblia te informa qué es lo que debemos hacer tú y yo. Está prescrita la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, nosotros también tenemos momentos en el que emocionalmente no estamos estables. Tenemos momentos en el que empezamos a hablarnos a nosotros mismos, a escucharnos a nosotros mismos, hacemos un lado el consejo de Dios y tomamos decisiones como ellos, que tienen que ver con nuestra vida espiritual y resulta muchas veces en un desastre que posiblemente pueda ser doloroso y peligroso para nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Abraham, después de que Sarai empezó a presionarlo, Sarai empieza a presionar a Abraham y él cede a la petición de su esposa. Y Abraham sabía que tomar a una mujer por concubina era algo que Dios no lo permitía. Aún así, él la tomó, aunque no era permitida por Dios. Y aún así, él decidió desobedecer la palabra de Dios. Dios le había dado una promesa. Es decir, tenía la promesa de Dios. Tenía la prohibición de Dios que no podía tomar una concubina. Y bajo la presión de su esposa, él decidió tomar a esa mujer y pasar por alto la promesa y la palabra de Dios, porque en el momento había una presión y él actuó conforme a recursos humanos, conforme a la voluntad humana o conforme a estrategias humanas. Creo que muchas veces así hacemos nosotros en nuestras vidas. Hacemos un lado la palabra de Dios y tomamos decisiones
que nos afectan como los afectaron a ellos. Ese es un relato ejemplar para nosotros de que hay periodos divinos que nosotros debemos estar en espera. Esa es una lección para nosotros. Tenemos que esperar. Hay momentos precisos en el que tú y yo tenemos que esperar. Aunque no suceda nada, aparentemente no está sucediendo nada, pero hay momentos que precisamente tenemos que esperar. Sin embargo, estamos viviendo en un tiempo en el que nosotros no nos gusta esperar. Vivimos en un tiempo en el que todo transcurre rápidamente y no estamos acostumbrados a esperar, como ellos tampoco estuvieron dispuestos a esperar la promesa de Dios. Pero fíjate lo que dice Hebreos 6:12. Creo que leas Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice lo siguiente. Desde el 11 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No es de otra manera. La única manera en la que tú y yo podemos posesionarnos, hacer nuestras las promesas de la palabra de Dios, es esperar a que se cumplan y tener fe en ellas. No hay otra manera. La fe y la paciencia para heredar las promesas de Dios. Es decir, que cuando nos encontremos en un tiempo como ellos en el que hay que esperar, debemos entender que Dios tiene un tiempo y una agenda muy diferente a la nuestra. La agenda y el reloj de Dios es muy diferente a la nuestra. Pero, ¿por qué crees que Dios tuvo que esperar tanto tiempo para traer el Hijo de la promesa? ¿Por qué crees que Dios tuvo que esperar tanto tiempo? Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, está la respuesta. En Hebreos 11:12. Dice el 12, por lo cual también nació de uno y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. ¿Por qué esperó Dios tanto tiempo? Hebreos dice que Dios quería mirar a Abraham que estuviera ya casi muerto, para que la promesa de Dios fuera precisamente ese, que toda la gloria se la llevara Dios y no el hombre. Esperar que Abraham ya casi perdiera absolutamente toda su esperanza. Por eso Dios tuvo que esperar y darles tanto tiempo. Yo creo que estas narraciones nos ayudan a nosotros como iglesia a entender una cosa, hermanos. Nos ayudan a entender, como cantamos hace rato, vivir por encima del sol. Es esto, caminar por fe y esperar a que Dios cumpla sus promesas. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos puesto nuestros ojos, nuestra vista en muchas promesas de la palabra de Dios. Y hay algunas promesas que las hemos alcanzado por la gracia de Dios, pero hay otras promesas que aún nosotros no la hemos hecho nuestra porque no hemos sabido esperar y no hemos tenido la fe suficiente para creer en las promesas de Dios. Pero nosotros cuando vamos entendiendo y a medida que vamos nosotros conociendo la experiencia de Abraham y Sara, también vemos que en su experiencia vemos que tomar decisiones dependiendo de nuestra sabiduría es bien peligroso. Tomar decisiones
conforme a nuestra sabiduría, no conforme la promesa de Dios, es muy peligroso. Sin tomar en cuenta el consejo de Dios, tomar decisiones nosotros sin tomar el consejo de la palabra de Dios es peligroso. ¿Qué sucedió después de que Abraham se llegó a Agar? La palabra de Dios dice que en el capítulo 16 que hubo un conflicto familiar, ¿verdad? Hubo un conflicto familiar en esa situación. Y sucede algo infantil. ¿Quién fue la que tomó la iniciativa para que Agar fuese concubina de Abraham y así poder tener el hijo de la promesa? ¿Quién fue el que tomó la decisión? Saraí. Ella tomó la iniciativa. Pero cuando vamos a las escrituras, ella, Saraí, responsabiliza ¿a quién? A Abraham. Ella responsabiliza a Abraham directamente por lo que está pasando y le dice, recaiga sobre ti, le dice, recaiga sobre ti mi aflicción. Y Abraham dice, oye, ¿qué onda? Pues tú fuiste la que tú iniciaste esto, ¿no? Tú iniciaste esto. Entonces, a pesar de que Saraí fue por esta alternativa y Abraham accedió, Abraham tenía cierta responsabilidad porque ambos se habían puesto de acuerdo. La Biblia habla en Gálatas 4, vamos para allá, Gálatas 4, el apóstol Pablo hablando a los de Galacia, estos de Galacia, esta iglesia de Galacia que quería judaizar a los creyentes de Galacia, de llevarlos a practicar el legalismo judaizante y tenerlos como esclavos del legalismo, judaizarlos. Y Pablo habla acerca de eso en la iglesia de Galacia y toma como alegoría lo que está sucediendo en este capítulo. Fíjate lo que dice en el 21 al 23 del capítulo 4 de Gálatas. Dice Pablo, díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. El hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa, por medio de la promesa. Y empieza a hablarles Pablo a esta iglesia de Galacia y les dice, ustedes que han creído en Jesucristo como el Mesías prometido, aquel de quien iba a venir la descendencia de parte de Abraham, la descendencia prometida para venir el Mesías, ustedes también son hijos de esa promesa. En el versículo 28 de ese mismo capítulo dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos redimidos para vivir una vida cristiana en libertad. Fuimos llamados por Dios a vivir la libertad cristiana, pero también Pablo dice que no usemos esta libertad para hacer lo que nosotros hagamos, sino cumplir la voluntad de Dios. Entonces es asombroso que esta promesa que Dios le hace a Abraham, del hijo de la promesa, resulte en que cada uno de nosotros, si has creído en el Señor Jesucristo, tú también eres hijo de esa promesa, porque eres descendencia de esa promesa. Ha llegado a ti esa promesa. Entonces, pasamos al segundo punto, donde Agar huye de Saraí y de Abraham, del versículo 6 al 9. Vemos entonces que Agar huye de Saraí. Ella puede huir de su ama, de su señora, pero no puede huir de la presencia de Dios. Ella puede irse de la presencia de Abraham, de su ama Saraí, pero no puede huir delante de la presencia del ángel del Señor, que la encuentra en una fuente en el desierto, rumbo al camino de Shur,
que ella prácticamente estaba dirigiéndose directamente hacia Egipto de nuevo. Ella iba directamente hacia Egipto. Y en ese desierto se para en una fuente donde otras caravanas de otras personas pudiesen de alguna manera rescatarla y unirse a ellos. Allí es donde el ángel de Jehová tiene un encuentro con ella, perdón. Y lo primero que le dice el ángel del Señor, le dice, regresa. Le dice, regresa y ponte sumisa bajo Sarai. Regresa y ponte sumisa bajo Sarai. Él le da la instrucción de que regrese. Regresa. Y vamos a ver nosotros un poquito más adelante que nosotros, al igual que Agar, de alguna manera huimos de los conflictos, huimos de los problemas que muchas veces no podemos resolver. Porque el resultado de esta mala decisión de Sarai fue precisamente un conflicto familiar. Un conflicto familiar. Empezaron a conflictuarse Abraham y Sarai. Y déjame decirte una cosa, amado hermano. De los conflictos, de todos los conflictos familiares son los más dolorosos y los más difíciles de resolver. Conocido familias que están enemistadas por una situación y no han podido arreglar su relación como familia. De todos los conflictos, hermanos, los conflictos familiares son los más dolorosos y los más difíciles de resolver. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Agar hubiera mantenido la postura de estar humilde y sumisa a Sarai? No hubiera pasado nada, ¿verdad? Hubiera sido otra historia. Seguramente hubiera sido otra historia si ella hubiera permanecido humilde y sumisa como una sierva a su ama Sarai. Las cosas podrían haber sido diferentes. Pero el problema fue de que ella empezó a tener una actitud orgullosa en contra de Sarai y eso irritó a Sarai. Ahí empezó el conflicto. Y quiero que pienses en cómo trataron ellos de resolver el problema. Quiero que tú pienses en eso, cómo resolvieron ellos su problema. Cada una de las personas involucradas, tanto Agar, Abraham y Sarai, tuvieron su forma de responder a este conflicto. ¿Cuál fue la solución de Sara? Tú tienes la culpa. Esa fue su solución de Sara. Tú tienes la culpa, Abraham. Puso la culpa sobre Abraham. Mientras que ella descargó su ira sobre Agar por el maltrato que ella le daba, y Agar, ¿qué es lo que hace? Se va. Entonces ella trae culpa a Abraham y empieza a maltratar a Agar, que huye de ella. ¿Y cuál fue la solución de Abraham al conflicto? La solución de Abraham al conflicto, ¿verdad?, fue rendirse ante su esposa. Ella va y le dice, mi afrenta sea sobre ti, yo te la di como esposa a ti. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Haz con ella como te plazca. ¿Ve que él está manejando el problema de una manera diferente a Sarai? Haz con ella como te plazca. Él trató de deslindar su responsabilidad como cabeza de la familia. Él trató de deslindarse de su autoridad espiritual de su familia. Él debió haber tenido lástima por lo menos de Agar, una mujer embarazada despedida al desierto a una muerte segura. Él tuvo que haberse movido a misericordia. Él tuvo que haber tenido compasión de esa mujer, pero permitió, ¿verdad?,
que se fuera indefensa al desierto y que aún Sarai la maltratara. Haz como ella, como te parezca. Imagínate, es el padre de la fe del que estamos hablando aquí. Es el amigo de Dios. Es obvio que él no fue el amigo de Dios en un instante, fue un carácter, una madurez espiritual que se estuvo ahí forjando por los años, por las circunstancias, creyendo, viviendo una vida por fe. Entonces imagínate el padre de la fe diciéndole, haz con ella como tú quieras. No puede ser, ¿verdad? Sin embargo, es Abraham, el mismo Abraham que la Biblia dice que es el padre de la fe. ¿Y cuál fue la solución de Agar? Huir, ¿verdad? La solución de Agar fue huir al problema. En vez de portarse sumisa a su ama, ella decidió huir del problema, regresar a Egipto, en vez de ser sumisa y humilde con Sarai. ¿De dónde aprendieron ellos a huir de los problemas? ¿Dónde cree? De Adán y Eva, ahí está la respuesta. ¿Verdad? Es lo que sucedió con ellos. Se empiezan a echar la culpa uno a otro, a huir de sus responsabilidades. Ellos lo aprendieron de ahí y lo aprendieron muy bien. Eso nos tiene que ayudar a nosotros, hermanos, a entender o nos enseña a nosotros a entender que nosotros no podemos resolver nuestros problemas interpersonales con la familia huyendo de ellos. Tenemos que enfrentarlos. Por eso dije que de los conflictos, los familiares son los más dolorosos y los más difíciles de resolver. Santiago nos va a ayudar a entender por qué surgen estas guerras entre nosotros. ¿Por qué surgen estos conflictos entre nosotros, incluyendo la familia? Santiago 4, vaya para allá rápidamente a Santiago 4. Santiago 4. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿De dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones, de nuestra propia carne, ¿verdad? De ahí salen, de ahí emanan. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo, de dónde viene también? De la carne del mundo. De nuestra carne, nuestras concupiscencias, y ahí vienen. Y del mundo. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y después dice, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿De dónde vienen nuestras guerras? Tres fuentes. Nuestra carne, nuestros apetitos, nuestras pasiones, de ahí vienen los conflictos, las guerras. ¿Dónde más vienen? Del mundo. Anhelamos cosas que el mundo ofrece. Y el tercero, del enemigo que es Satanás. Resistan a Satanás y huirá de ustedes. Tercero y último, volviendo a Génesis 16, la intervención y la bendición del ángel del Señor. Del versículo 10 al 16.
Yo creo que si nos ponemos a pensar en esa narración, a nosotros nos resultaría difícil pensar qué hubiera sucedido sin la intervención del ángel del Señor. ¿Qué hubiese sucedido con Agar sin la intervención del ángel del Señor? Obviamente iba a una muerte segura, a una muerte segura en el desierto. Pero Dios interviene. Dios interviene porque la Biblia dice que Dios estaba viendo la situación del pozo donde, o la fuente donde ella se llegó para descansar y esperar que una caravana llegara para unirse a ellos. Dice que ella le tituló al nombre a ese pozo, a esa fuente, al Dios que me ve. Dios estaba viendo la situación que estaba pasando a Agar, Sarai y Abraham. Y Dios interviene y manda al ángel del Señor. Lo que anteriormente habíamos dicho aquí, que cuando la Biblia menciona esta frase acerca del ángel del Señor o el ángel de Jehová, que dice la Reina Valera 60, siempre se refiere a Jesucristo. Y eso lo llaman ellos, los teólogos llaman a esto como una cristofanía. Es decir, una manifestación de Jesucristo antes de su encarnación, antes de su venida en su encarnación. Vemos que la intervención de Dios es enviar el ángel de Jehová y lo primero que le dice es regresa al campamento de Abraham y sométete a tu ama. ¿Qué es lo que hace Agar? Agar regresa. Agar regresa. Eso quiere decir, eso nos dice a nosotros que Agar tuvo fe en Dios. Agar tuvo fe en que Dios iba a protegerla de Sarai, porque ella la había maltratado y podría volver a maltratarla. Sin embargo, cuando ella regresa, ella tuvo la fe de confiar en que Dios la iba a proteger. Por eso el mandamiento, regresa al campamento con Sarai y Abraham y sométete, le dice. No era fácil el mandamiento, ¿verdad? No era fácil llegar y otra vez ponerse en sujeción a Sarai. Sin embargo, ella fue. Ella fue. Y el ángel le dice, el hijo que tú vas a tener, el hijo que vas a dar a luz, debes llamarlo Ismael, que significa Dios oye. Dios oye. El reconocimiento a que Dios siempre estuvo atento, siempre estuvo observando, siempre estuvo escuchando la aflicción de Agar. Y en su momento Él intervino en esa situación. Y le dice que Ismael sería grandemente bendecido. Ismael sería grandemente bendecido. Dice el versículo 11, el ángel Señor le dijo, además has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción y él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que me ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso llamó a aquel pozo Berlahal Roy, el cual está en Cades Berea, y Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo de Agar, al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Abraham sabía que Ismael no era el hijo de la promesa. Él lo sabía. Sin embargo, Dios de toda gracia, movido a compasión, movido a misericordia, Él también decide bendecir a Ismael, bendecir con una descendencia grande, multiplicar la descendencia de Ismael y convertirla en una gran nación. Y eso fue lo que Dios hizo. Pero no solamente le dijo que la descendencia de Ismael iba a ser grande, sino también le dio la descripción de cómo iba a ser Ismael y toda su descendencia. También le dijo,
Él va a tener un carácter y un indómito, una naturaleza indomable, va a ser combativo. Ese va a ser el destino de la descendencia de Ismael, un hombre indómito, como un asno montés, fiero, odiado, viviendo siempre en hostilidad con todos sus hermanos. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿no? El eterno conflicto entre los árabes y los judíos, ¿verdad? El eterno conflicto entre ellos por causa de esta decisión que tomaron Agar, Sarai y Abraham. Lo vemos como estos árabes son pueblos que viven en el desierto y que son reacios, se resisten a cualquier invasión, sobre todo de todos aquellos que son aliados de Israel. Lo vemos que se cumple lo que Dios dice. Para terminar, la experiencia que vivió Agar en el desierto, de estar cara a cara con Dios, le mostró a un Dios de toda gracia. Le mostró a un Dios que estuvo en ese pozo junto con ella. Y el Señor le enseñó verdades muy importantes a ella. Verdades eternas. Él le dice, yo estoy con aquellos que sufren, con aquellos que están afligidos. Yo estoy con ellos. Yo escucho, no solamente estoy con ellos, sino también los escucho y los veo. Por eso ella puso el nombre de ese pozo, el Dios que me ve, o el Dios que vive y me ve. Ese es un Dios personal, ¿verdad? Es un Dios personal de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se sentiría Sarai cuando volvió a Agar al campamento? La Biblia no lo relata. No relata que ella regresó y les dio testimonio de lo que había sucedido en el desierto, pero seguramente dio testimonio de lo que Dios había hecho con ella. Por eso regresó al campamento. Imagínate Sarai pensando, Dios tuvo el tiempo para atender a una sierva egipcia. Dios tuvo el tiempo para atender a una sierva egipcia embarazada que está en el desierto. Me imagino que ella pensaba todo eso. Sí, Dios tuvo cuidado de ese pequeño que estaba en el vientre de esa mujer en el desierto. Y hoy celebramos Santa Cena. En un momento van a poner los elementos para celebrarla. Pero este relato, de nuevo, hermanos, nos señala que tanto Abraham, Sarai no pasaron la prueba. Ellos no pasaron la prueba de esperar en Dios. No estuvieron dispuestos a esperar en el Señor. Se apresuraron en seguir sus propios planes. No obedecieron al consejo de Dios. Sin embargo, el Dios de toda gracia estuvo allí para preservarlos. Estuvo allí para preservarlos de sus malas decisiones. Y Dios, que es soberano, le da de nuevo seguimiento a sus planes redentores para darle continuidad y que venga la simiente prometida, que es Cristo, de donde vendría el Hijo de la promesa, vendría la descendencia que es Cristo, el Mesías, el Redentor. Voy a darte la oportunidad de que pasemos a tomar la Santa Cena, pero antes quiero mencionarte algo. Nosotros acá queremos recordarles que al pasar a tomar la Santa Cena, queremos recordarles que esta es una ordenanza que debe de tener precisamente esto, orden en tomar la Santa Cena. Y si tú estás aquí
y tienes la convicción de que tus pecados han sido perdonados por medio de tu fe o la fe en Cristo Jesús, y tienes un testimonio público de esta fe que has confesado en Cristo como tu suficiente Salvador, has bautizado, entonces puedes tomar la Santa Cena. Pero si estás aquí y no eres creyente, podemos hacerte la invitación. Este es un tiempo preciso para que tú pongas tu fe en Jesucristo como suficiente Salvador y para que reflexiones en el sacrificio y la persona de Jesucristo para darte salvación, vida eterna y perdón de pecados. Tú puedes